Sean bienvenidos, internautas, a este nuevo segmento en nuestro canal. A diferencia de nuestras recomendaciones de libros con perspectivas tras leerlos, en este segmento haremos un seguimiento segmento por segmento, capítulo a capítulo de cada obra. En este caso será La riqueza de las naciones de Adam Smith quien inaugure este segmento. Este libro, dando un breve contexto, es considerado como uno de los primeros libros de economía, filosofía económica a su vez. A manera sencilla, extraeremos las ideas clave del segmento o el capítulo con sus respectivas citas y después de eso les compartiremos qué pensamos o qué nos lleva a pensar ese texto tras leerlo. Como todas las obras en este canal, se busca desarrollar el pensamiento libre. Siempre pueden consultar y revisar los textos ustedes mismos para sacar sus propias conclusiones. Se puede coincidir en ciertos criterios, mas no se espera en todos. Sin más, comencemos. Libro primero, capítulo 1, de la división del trabajo. El mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte de la habilidad, destreza y juicio con que ha sido dirigido o aplicado parecen haber sido los efectos de la división del trabajo. Dos ideas centrales vemos en este texto: la capacidad productiva y la habilidad, conglomerando la serie de conceptos que menciona arriba o que acabamos de mencionar. Aquí la declaración vista desde un plano económico es la utilidad que se genera a partir de un progreso o desarrollo medible. Desde un punto de vista humano pudiésemos hacer referencia al libre pensamiento que en su ejecución es estratégico, observa tanto lo objetivo como lo subjetivo y en consecuencia busca sacar lo mejor de cada circunstancia. Mismo caso en la regla económica parece ser. Se supone habitualmente que dicha división es desarrollada mucho más en actividades de poca relevancia, no porque efectivamente lo sean más que en otras de mayor importancia, sino porque las manufacturas dirigidas a satisfacer pequeñas necesidades de un reducido número de personas, la cantidad total de trabajadores será inevitablemente pequeña, y los que trabajan en todas las diferentes tareas de la producción están asiduamente agrupados en un mismo taller y a la vista del espectador. En este texto trae una idea clave a nuestro criterio y trae el concepto de especialización a la mesa. Este texto puede hacer función a una analogía perfecta para negocios tales como un restaurante, cafetería o similares. Hace sentido que en labores así exista la monotonía y en buena parte la mecanización de sus procesos. Cosa similar ocurre en la agricultura si lo piensan, pero ojo, y hay algo que el autor hace muy sensatamente, es establecer que es un supuesto de lo que usualmente sucede. Con ello, entonces, queda apertura a que no sea en todos los casos. Pero recuerden, la excepción no descarta la regla, sino la confirma. Ahora, se plantea el ejemplo de un hombre haciendo un alfiler en la obra de forma objetiva su capacidad, que con toda su capacidad, que con un máximo esfuerzo, hace solo un alfiler en un solo día. Y considerar pudiese hacer 20 en un solo día es casi imposible. Cabe decir, la obra tiene más de 200 años de existir, entonces los ejemplos son muy de esa época. Retomando el texto, se plantea un equipo de trabajo desde quien corta el alambre hasta quienes le dan su forma final a cada alfiler, lo que conocemos hoy como una línea de producción. Trayendo el ejemplo al siglo XXI, existen estas cadenas de servicios como lo es McDonald's o Starbucks, por decir algunas, que más o menos siguen este modelo de organización. Claro que el mayor contraste es la tecnología para tal labor, y también cabría aclarar pretenden seguir ese modelo. A su vez, la incorporación de estrategias dependientes en buena medida del jefe en la locación y las capacidades del personal disponible vienen a jugar un factor crucial en esta actividad. La división del trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida en que pueda ser, un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. Como consecuencia aparente de este adelanto, ha tenido lugar la separación de diversos trabajos y oficios, una separación que es asimismo desarrollada con más profundidad en aquellos países que disfrutan de un grado más elevado de laboriosidad y progreso. Así, aquello que constituye el trabajo de un hombre en un estadio rudo de la sociedad es generalmente el trabajo de varios en uno más adelantado. Al leer el cierre se nos vino mucho a la mente esa frase conocida de la unión hace la fuerza. Dejando de lado el divague, el texto hace una lógica a nuestro parecer simple. ¿Quieres producir más? Diversifica tu modelo de producción con un equipo de trabajo. Hace sentido. Por supuesto, el riesgo
que está inherente en esto y en casi cualquier cosa es definir hasta qué punto nuestra producción va a ser suficiente. Esta incógnita, si nos atrevemos a decir, está muy arraigada a nivel individual por un lado y por otro a nivel del contexto. Algo que pudiese subestimar esta aseveración puede ser el cambio de la necesidad que puede depender de una mala gestión del Estado o bien del individuo mismo. Este gran incremento en la labor que un mismo número de personas puede realizar como consecuencia de la división del trabajo se debe a tres circunstancias diferentes. Primero, el aumento en la destreza de todo trabajador individual. Segundo, al ahorro del tiempo que normalmente se pierde al pasar de un tipo de tarea a otro. Y tercero, a la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian la labor y permiten que un hombre haga el trabajo de muchos. Algo sumamente interesante es que conforme vamos trabajando ya sea en una o varias áreas, es bien constante esa idea de mérito por un lado y por otro lado la idea de ser reemplazable. Ambas ideas cuentan con un grado de certeza, internautas, eso jamás lo duden. Sin embargo, su aplicación puede ser distinta, o bien las consecuencias que deriven de estas mismas. Ejemplo, cosas que eran de manufactura manual o artesanal, tales como utensilios, con la industrialización hace siglos, una parte de los trabajadores fueron reemplazados por máquinas, y en esta época ha sucedido, eso es verdad. También es cierto que aquellos con un mérito considerable fueron quizás los que conservaron sus labores ante tal cambio, incluso algunos crecieron en ese espacio. Pudiésemos decir que fueron los que leyeron y entendieron a dónde iba la tendencia de dicho mercado, por decirlo en términos así al chilazo. No es ninguna sorpresa que en ciertos grupos no estén a favor de esto y busquen un modelo similar al de una granja donde la división del trabajo no es tan existente propiamente, al menos eso es lo que interpretaría uno viéndolo de fuera. Cuando es posible, todos hacen de todo, cosa que incluso si retomamos los ejemplos de las cadenas de comida rápida, pareciese optan más por eso que en realidad seguir con una división real del trabajo. Es por eso que antes les comentábamos, aparentemente siguen esa línea, y al no seguirla, pues bueno, no existe una especialización de los individuos si ustedes lo piensan, pues todos hacen de todo, entonces te vuelves un genérico. Es difícil no caer en la conclusión, internautas, en una lógica simple que seguro puede pensarse más, que la búsqueda de condiciones iguales acaba por estancar a los individuos. Todos hacemos de todo, ¿no es así? Les agrupa en una misma masa y descarta la posibilidad de crecimiento o desarrollo humano a nivel individual. Entonces, eso no es capitalismo, si lo piensan. Se modera o se figura más a otro tipo de modelo económico. Esto que les planteamos, esta perspectiva a la que llegamos nos lleva a considerar que quizás hay una filtración de intereses ideológicos que propiamente ideas funcionales y que beneficien a la mayoría, pero hay más desarrollo de los puntos mencionados que ya vamos a ello. En primer lugar, el aumento de la habilidad del trabajador necesariamente amplía la cantidad de trabajo que puede realizar, y la división del trabajo, al reducir la actividad de cada hombre a una operación sencilla, al hacer de esta operación el único empleo de su vida, inevitablemente aumenta en gran medida la destreza del trabajador. Esta afirmación es polémica. No sabemos si lo notaron, pero en esta época manejar un pensamiento así puede interpretarse como estar estancado, atorado en una época, no aspirar a algo mejor, etc. El contexto del tiempo en el que se describe esta obra, ahí hablamos de verdaderas piezas de arte, creaciones que buscaban perdurar. No existía propiamente un vicio como lo ha traído la mercadotecnia, si bien esta convive con el capitalismo, siendo objetivos no es muy afín a él, pues puede manipular en buena medida el concepto de necesidad, toda esa publicidad basura. La idea de base en la cita busca formar especialistas, verdaderos maestros en sus áreas, lo que hoy quizás lo veríamos como vocación o trabajo soñado. Este concepto es sumamente idealista y es por ello por lo que cuesta en buena medida su asimilación en lo que entre comillas conocemos como capitalismo actual, por el hecho de que si los individuos, más que buscar ser iguales, como marca la tendencia, buscasen en su lugar enriquecer lo que existe con las diferencias que los componen a cada uno, por ende una sociedad verdaderamente diversa y no igualitaria. En segundo lugar, la ventaja obtenida mediante el ahorro de tiempo habitualmente perdido al pasar de un tipo de trabajo a otro es mucho mayor de lo que podríamos imaginar a simple vista. Es imposible saltar muy rápido de una clase de labor a otra que se lleva a cabo en sitio diferente y con herramientas distintas.
Un tema central muy de la época que viene a la mente es ese concepto de capacitación de nuestra época, que se requerirá en menor o mayor medida, pero ya es indispensable en toda labor. De hecho, siempre lo ha sido. Aquí el texto trae a la mesa algo a considerar: la transición de una labor a otra. Se dice fácil de hoy soy ingeniero y mañana contador, pero lo cierto es que no es en un chasquido que se dé este hecho. En el texto se trae el ejemplo del granjero que pasa a hacer actividades con herramientas distintas a las que está acostumbrado. Plantea algo que todos y absolutamente todos hacemos en cambios de una labor a otra: haraganear en cierta medida al comienzo. Aquí el autor es consciente de la naturaleza humana. Hoy se diría poco profesional, pero nuevamente, ¿qué nos quieren comunicar que es el supuesto modelo económico en el que, entre comillas, hemos vivido? Visto desde la obra, esta no hace aproximaciones idílicas, no más de las necesarias, sino sabe a voz clara y experimentada hasta dónde se puede algo y hasta dónde no. En tercer y último lugar, todo el mundo percibe cuánto trabajo facilita y abrevia la aplicación de una maquinaria adecuada. Ni siquiera es necesario poner ejemplos. Conciso y directo, diríamos que estamos de acuerdo, y más en la época en que vivimos. Tan solo evaluemos el cambio de los 90s a los 2000s y hasta ahora en el año 2025. Seguro han visto imágenes de todos los aparatos que existían que hoy están contenidos en su celular. Tan solo ese es un ejemplo muy vago. La cantidad de material de lectura y su organización que existe en la red, que antes era ir a la biblioteca, hemeroteca, etc. La creación de máquinas que cubran labores exhaustivas es un propósito sumamente noble. Sin embargo, como todo propósito, no está exento de superversión por parte de los individuos y la tergiversación que suelen hacer medios publicitarios. Viendo las ideas de base de Adam Smith, hace sentido no porque nuestra línea de pensamiento suele darle su debida responsabilidad a los individuos más que a sus creaciones o ideas. Para concluir, el autor hace un recorrido de pensamiento hacia todas las profesiones que contribuyen a una estructura social sólida en una nación próspera. Invita al ejercicio de pensar todo el trabajo que hay detrás, que existe en la creación de una simple chamarra o herramientas del uso diario, que llega a una conclusión con la que nos gustaría cerrar este primer capítulo. Si examinamos, repito, todas estas cosas y observamos qué variedad de trabajo está ocupada en torno a cada una de ellas, comprendemos que sin la ayuda y cooperación de muchos miles de personas, el individuo más insignificante de un país civilizado no podría disponer de las comodidades que tiene, comodidades que solemos suponer equivocadamente que son fáciles y sencillas de conseguir. Esperamos este video haya sido de tu agrado. Si así fue, se agradece un like, pero recuerda, no estás obligado a hacerlo. En nuestra siguiente emisión veremos de qué principio parte la división del trabajo. Estén sintonizados, internautas. Hasta luego.